Hace 57 años, un pastor encontró casualmente en una cueva cercana a las ruinas de Khirbet Qumran una hendidura por la que entrar. Esa cueva se encontraba en las proximidades del Mar Muerto y en el interior de la misma había unas vasijas que contenían 7 rollos antiquísimos. Se trataba de una noticia verdaderamente sensacional, porque eran los primeros manuscritos originales que se conservaban de la época en que vivió Jesús. Estos manuscritos pertenecían a la secta judía de los esenios y provocaron una verdadera revolución entre los estudiosos bíblicos. Tras ese revuelo inicial, el estudio de esos rollos fue monopolizado durante medio siglo por un pequeño grupo de estudiosos católicos. Esto provocó las protestas de otros especialistas que se quejaban de que no podían consultarlos y juzgar objetivamente su contenido y las posibles repercusiones del mismo en los orígenes del cristianismo. La polémica culminó con la publicación de un libro cuyo título es suficientemente provocador: El escándalo de los rollos del Mar Muerto, las revelaciones que hacen temblar al Vaticano. ¿Había lugar para semejante escándalo? La mejor respuesta a las acusaciones que se formulaban en ese libro fue la publicación inmediata de todos los textos encontrados en Qumran. Aquí tenemos su traducción española. Pero esta publicación no puso fin a la polémica, como queda claro en el documental que les ofrecemos. Buena parte de los investigadores aseguran que en estos manuscritos no hay realmente nada importante que ocultar. En su opinión, los autores de estos textos poco o nada tienen que ver con Jesucristo y con sus seguidores. Otros sostienen, por el contrario, que estos rollos nos informan del contexto apocalíptico en el que surgió el cristianismo y confirman que sus raíces son genuinamente judías. Según estos expertos, el Jesús visto como Hijo de Dios que propone San Pablo tiene poco que ver con la fe sustentada por esas primeras comunidades judeocristianas. Como veremos en el documental, aún siguen vigentes muchas de las preguntas que se han planteado sobre el contenido de estos manuscritos y sus repercusiones en lo que sabemos acerca de los orígenes del cristianismo. ¿Quiénes fueron los redactores de estos manuscritos? ¿Qué sabemos acerca de sus creencias y de su modo de vida? ¿Contienen algo que justifique el que hayan estado tan envueltos en la polémica? ¿Existe realmente algún motivo por qué hayan tardado tanto tiempo en publicarse todos estos textos? ¿Acaso fueron esenios Jesús y Juan el Bautista, como algunos han asegurado, o al menos se vieron influidos por las ideas de los esenios? ¿Pudo ser San Pablo el embustero que se menciona en algunos de estos textos esenios? Nuestra intención al ofrecerles este documental es que puedan extraer sus propias conclusiones sobre un tema tan apasionante como los orígenes de nuestra fe. Un tema del que volveremos a ocuparnos en los próximos meses. Estos materiales son esenciales para una cabal comprensión del judaísmo y el cristianismo. Se trata de documentos que arrojan luz sobre los orígenes de estas dos religiones. No cabe duda de que Qumran ilustra cómo era el judaísmo de Palestina en la época en la que nació el cristianismo.
Jesús era un judío, pero ¿qué tipo de judío? Jesús era tan judío que si hubiese ido a una casa que no cumplía con la preparación ritual de los alimentos, no habría comido. Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Acaba una era de secretos. Casi 50 años después de su hallazgo, los rollos del Mar Muerto fueron publicados. Es hermoso, maravilloso. No esperaba que fuese posible. ¿Están los manuscritos al alcance de todos? Sí, es realmente asombroso. Accesibles a todos. El clan Taamire de beduinos conocía el camino de memoria. Durante generaciones sus ancestros habían llevado los rebaños a través de las lomas del desierto de Judea, junto al Mar Muerto. En 1947 el joven Mohamed Adi, apodado El Lobo, busca una cabra perdida. Al menos esa es la historia preferida. O tal vez estaba buscando viejos objetos para venderlos a los comerciantes de Belén. Un afortunado tiro de piedra produce un extraño sonido que reverbera en el interior de una gruta. Así fue como se descubrió la primera de las 11 cuevas en las que unos 2000 años antes, unas gentes aterrorizadas ocultaron sus textos más sagrados. Cientos de manuscritos de la Biblia, junto con comentarios y normas de su comunidad. El hallazgo más valioso y controvertido del siglo, un descubrimiento que arrojó una luz inesperada sobre la historia de la fe judía y cristiana. Las catacumbas del Museo Rockefeller en Jerusalén son el mayor depósito de pergaminos y pequeñas piezas, textos y fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. Durante años han sido el dominio de Joe Zias, científico y conservador. Lo que ocurre cuando mezclas arqueología bíblica, religión y ciencia es que se generan todo tipo de ideas absurdas y de personajes excéntricos. Algunos artículos que aparecen en la prensa americana sobre el paradero de Elvis Presley, una cura para el SIDA, la aparición del monstruo del lago Ness en Florida. Estas cosas aparecen en los diarios y nos llegan cartas del extranjero de gente que quiere saber si es cierto o no. Lo vemos ridículo, todo es absurdo. Durante décadas, los manuscritos del Mar Muerto han estado sujetos al interés público. Aireados por la prensa que informó sobre el lento avance de la investigación, convirtiéndola en un escándalo científico, y también por la naturaleza de los rollos en sí mismos, documentos de un tiempo en el que se configuró nuestra religión y gran parte de nuestra cultura. La controversia ha rodeado siempre a los rollos. Hallados justo en el momento en que Palestina se partió en dos y surgió el Estado de Israel, estos documentos se dividieron a los dos lados de la frontera. Unos sacerdotes dominicos franceses de la Escuela Bíblica de Jerusalén Este dirigieron a un pequeño grupo de científicos, casi todos católicos. Más tarde correrían rumores de un complot del Vaticano para impedir que se hiciese pública la información que afectaba al cristianismo. Rumores infundados, porque la investigación fue muy rigurosa. Cuando aparecieron los manuscritos estaban en muy mal estado. Y muy pocos, quizá el 1 o el 2%, tenían el aspecto de rollos. El antiguo asentamiento de Qumran, sede de la gente que escribió y ocultó los manuscritos. Se hallaron documentos en 11 cuevas del entorno y puede que haya más. Los tesoros más ricos se encontraron justo al otro lado, separados de Qumran por una grieta profunda y peligrosa.